Querido público, muy bienvenido al primer Festival de Cine Budista en Barcelona, Cataluña. Yo soy Wouter Verhoeven, cineasta holandés, y desde el año 2013, ahora 9 años, estoy trabajando con el maestro Zen Thich Nhat Hanh y su comunidad Plum Village para hacer películas sobre la práctica de mindfulness. Y lo hago porque estoy convencido profundamente de mi corazón que la práctica de la plena conciencia puede ayudar a que tenemos un mundo con más paz y más libertad y más felicidad. Yo creo que es suficiente razón para levantarme cada día y trabajar por ello. Es un honor presentar 2 películas mías o nuestras en este festival de cine. Gracias a los organizadores para invitarnos. Y las 2 películas son Dear Earth o Tierra Estimada y Los Educadores Felices Cambiarán el Mundo. ¿Cómo he llegado a hacer Los Educadores Felices Cambiarán el Mundo? Grabado en 2014 en Barcelona. En el año 2011 he leído este libro de Thich Nhat Hanh, del maestro, con un título en holandés, Hier en Nu, aquí y ahora. Yo no sé cómo, sí está traducido en castellano, pero sé que el título en francés es Toucher la vie, o Tocar la vida. Pero leyendo este libro, yo recién tenía 50 años, yo estaba tan sorprendido por la sabiduría, porque es muy sencillo y a la vez muy profundo. Y yo solamente podría decir y pensar, todo el mundo tiene que saber de eso. Entonces yo tenía un proyecto para terminar y después tomo contacto con la comunidad de Plum Village, la comunidad del maestro Thich Nhat Hanh, y en el mismo año, en 2013, entonces después de terminar mi proyecto, en el mismo año 2013, cuando yo tomé contacto con ellos, me invitaron a venir a grabar un retiro grande en Canadá, cerca de Toronto. Un retiro con título Happy Teachers Will Change the World. Entonces, es el mismo título. Los educadores felices cambiarán el mundo. Había 1,300 educadores de diferentes niveles, de kindergarten a la universidad, y ellos en el retiro transformaban, simplemente en 5 o 6 días, transformaban por la práctica de la plena conciencia. Muy obvio fue el cambio. El año siguiente, el maestro Zen y su comunidad tenían una gira en España. Han viajado a Madrid y a Barcelona. Y en Barcelona también había un retiro especialmente por educadores, maestros de diferentes niveles. Había 600 educadores ahí presentes en la Universidad de Barcelona. Y de este retiro también hemos hecho una película que hoy vais a ver. Los educadores felices cambiarán el mundo. ¿Por qué es importante
introducir la plena conciencia en la educación. Vosotros tenéis diferentes edades, pero yo sé que hoy en día cada vez hay menos concentración, hay menos atención a las cosas, hay más estrés al lado de los educadores, tanto como en los estudiantes, en los alumnos. Muchos alumnos tienen problemas en su casa y llegan a clase, a sus aulas, y ahí culmina más estrés. Y el maestro Zen, Thich Nhat Hanh, tenía la idea de empezar el mindfulness, la plena conciencia. No podemos enseñar desde libros, tenemos que hacerlo. Y en vez de enfocarse primeramente o directamente a los alumnos, él decía, tenemos que enfocarnos primero en los educadores. Cuando un educador, un maestro, un profesor sabe cómo cultivar paz, libertad y felicidad en su propia vida, va a ser una persona diferente en frente de sus alumnos, sus estudiantes en las aulas. Entonces, la idea es un educador realmente feliz, una persona que sabe cómo gestionar sus propias emociones fuertes, el estrés, todo tipo de emociones. Si él o ella sabe hacerlo y cultivar una paz, una forma de paz y de estar en un aula, esta energía va a irradiar sin hacer nada más. Entonces, ni es necesario enseñar la plena conciencia en un aula. También es posible, pero no es necesario. Simplemente, igual claro, con los padres, los padres de un niño. Si los padres están alterados y están estresados, esta energía están transmitidos a sus hijos. Igual es un educador. Una educadora en Toronto decía, un educador realmente es el clima del día en la aula. Hace sol, hace sombra, hace tormentas, depende mucho del estado de la energía pacífica o no pacífica de un educador. El retiro en la película Los Educadores Felices Cambiarán el Mundo es una película testimonial. Entonces está enfocado en los educadores. ¿Qué efecto tiene un retiro de 4 o 5 días a un educador? Muchos de ellos eran iniciantes en la práctica y estaban tan conmovidos por la práctica, por la sencillez y la profundidad al mismo tiempo. Y yo sé que la práctica de la plena conciencia cambia gente, no solamente en Toronto o en España, también he grabado material en África, en Sudamérica, y con gente de diferentes niveles, de profesores de muy alta calidad y huérfanos en Nicaragua, exmilitares en Liberia, en África, y la práctica es tan impactante y tan poderoso que puede cambiar una vida porque te da herramientas, algo para que tú tienes poder de cambiar tu vida. Ya no estás dependiendo de nadie.
tú, cada uno de nosotros, del ser humano, y es el bonito y es la esperanza y el bonito de la práctica, tenemos el poder de cambiar, de crecer, de amar, y este amar empieza con nosotros. No voy a decir nada más. Los educadores felices cambiarán el mundo. Paz en mí, paz en el mundo. Y os deseo una proyección muy inspiradora, bonita, y les deseo toda la felicidad del mundo en este momento y en el momento siguiente. Gracias.